Bendiciones. Hola, mis amados hermanos, amigos, consiervos. Hoy nuevamente estamos para poder festejar, bendecir y adorar el nombre de mi Padre. Él es bueno y su misericordia es por siempre. Aleluya. ¿Qué dice si le entregamos a mi Padre esta reunión y me acompañas con esta oración? Padre, gracias te damos, porque tuya sea toda gloria y toda honra. Señor amado, bendice este servicio, bendice, Padre, esta comunión. Y desde ya, Señor, te ruego, extiende tu manto de paz sobre aquellos de los que están escuchando, para que tu palabra llegue, Padre Santo, al lugar correcto. Háblanos, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a adorar al nombre del Señor, ahí donde estás. Si puedes, pues ponte de pie y alaba, levanta tus manos y alaba pues con un corazón dispuesto. Bendito sea mi Padre. Y entonces le decimos a Él, pues de esta manera, bendito sea Dios. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré.
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples
nuestras palabras, nuestra adoración. Adóralo, adóralo, no dejes de adorar. Si algo puedes hacer es decirle: te amamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos con manos alzadas, te decimos: Señor, santo eres tú, santo, santo, santo. Si es a ti, Señor, si no es a ti, ¿a quién iremos, Señor? Oh, extiende, Señor, extiende. Padre mío, extiende tu protección, tu bendición. Tu pueblo, Señor, te alaba, te exalta, te exalta, te exalta, te bendecimos. Te adoramos, Señor, te exaltamos en gran manera. Gracias, gracias, Señor, gracias. Ahí donde estás, vuelve a adorarlo, vuelve a adorarlo. Díselo, díselo, dísele cuánto tú le amas. Dile, dile, si hablas lenguas, que las exprésalas, díselas. Akanji ria basa kamba rababaji, kia rababaji, chupa. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Bueno, qué bueno es adorar el nombre de Dios y decirle: gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y te alabamos todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor amado. Bueno, la verdad es que es tan emotivo el poder entonar un cántico nuevo para Él. Sobre todo si tal vez en la semana o en estos días no pudiste hacerlo. Siempre es bueno que en los momentos de tu dedicación, ya sea en la oración, tú puedas no solo pedirle, sino que tú le puedas declarar, expresar al Señor cuánto le amas. Bueno, vamos en este momento a seguir adorando al Señor con vamos a presentarle nuestras ofrendas. Tal como tuviste la invitación, pues el tema que estamos viendo es: realmente el desierto es una bendición. Y hoy pues te voy a llevar a lo largo de la escritura por qué el desierto es una bendición. En el desierto, el pueblo, por ejemplo, recibió las leyes de cómo deberían ellos de adorar, congregarse, legislar, pero sobre todo cómo presentar sus ofrendas. Y cuando uno lee
lo enriquecido que fueron estas leyes que el Señor les dejó. Prácticamente, yo solo puedo decir, bendito sea mi Dios, que nosotros ya no nos rige la ley como tal, sino que en Cristo Jesús son las promesas y en Él se concentra todo. Porque imagínense las ofrendas que ellos recibían. Y dice la Escritura en Levítico, capítulo 7, verso 37 y 38, de esta manera. Mire cómo dice la palabra. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado. Mire, son diferentes tipos de ofrenda. De la ofrenda por la culpa, la ofrenda de la consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. Mire, solo ahí encontramos una ofrenda cereal 1, ofrenda por el pecado 2, ofrenda por la culpa 3, consagración 4, el sacrificio por la paz 5, ¿verdad? Y bueno, y estas son unas, porque estas son las que debían de presentar en redención de la gente cuando quería consagrar o presentar algo que ellos se sentían culpables, por ejemplo, y necesitaban arrepentimiento por esto. Pero, por ejemplo, una vez al año tenían que ir a la Pascua a presentar su ofrenda, su cordero, igual en la ofrenda que daban en los tabernáculos, que eran las primicias que ellos daban de sus cosechas. Ahora, uno dice, ¿y por qué no hacemos nosotros estas ofrendas? Porque en Cristo Jesús se concentran todas. Él fue la ofrenda perfecta y en Él prácticamente encontramos la libertad al que se arrepiente por el pecado, por la culpa, la consagración a Él, y Él se hizo nuestra paz. Pero este tipo de ofrendas el Señor vino y les dijo, mire cómo dice el verso que sigue. Estas ofrendas que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día que él mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas en el desierto de Sinaí. Sí, porque no tenían otro lugar, podría usted decir. Por supuesto, ellos estaban en el desierto. Pero lo que te quiero decir es que aún en el desierto, aún en los momentos que parecieran adversos, Dios se agrada cuando nosotros le presentamos de corazón una ofrenda, por ejemplo, de paz, ponerme en paz con Él, una ofrenda donde yo le pueda decir, me quiero consagrar a Él, una ofrenda donde le pueda decir, Señor, líbrame de todo pecado, toda culpa, y me arrepiento de todo. Y creo que es bueno porque el momento de que tú puedas presentarle al Señor una ofrenda, hace meritorio que su bendición también nos permite presentarnos a Él, ¿sabe cómo? Con manos santas. Y hoy nuevamente vamos a presentarnos al Señor con manos santas y con lo que a Él le agrada. Algo que suba como olor favorable o agradable, dice la Escritura. Entonces, ahí donde estás, vamos en este momento a presentarlo. Algunos de ustedes ya lo han hecho, entonces tan solo pongan esa intención que hicieron en su puño, en su mano, y tú, si tú pues quisieras hoy decirle, Señor, tú me has bendecido, o tal vez no me has bendecido, pero quiero sentir el deseo de presentarte algo, pon ese acuerdo que vas a poner en tu mano. Y ahí donde estás, levanta tus manos. Yo la voy a presentar, pero díselo tú con tus palabras. Dile, Señor, te presento esta ofrenda. Díselo, te la presento, Señor. De la abundancia que tú me das, aquí te doy, te presento. Padre mío, por la autoridad que tú me das como ministro, siervo y pastor de esta iglesia,
Te pido, oh Dios, que tú multipliques, bendigas esa semilla, esa ofrenda, y que suba al cielo como olor fragante. Padre mío, recíbela. Y desde ya yo te pido, Señor, bendice los graneros de mis hermanos. Bendice, Señor, su trabajo. Bendice toda fuente de bendición que ellos tengan, Padre. Y dale salud y vida para que puedan ser útiles en en la presentación y cuando reciban estas bendiciones tuyas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos entonces en este momento a entrar de lleno al tema que pues viste en la invitación. El desierto, claro que es una bendición. Y cualquiera diría, pero mire, ¿qué bendición va a ser? Usted no se imagina la situación que estoy atravesando. Mira, por supuesto, puedo comprender que algunos están pasando el Niágara en bicicleta con llanta Apache y con shimmy y sienten que ya no la pasan. Pero yo sé que muchos también ya están en un año favorable o por lo menos están en un momento en que ya pueden respirar. Pero no importa las circunstancias que tú estés pasando, siempre el desierto llega. O si lo estás pasando, creo que esta enseñanza te va a edificar muchísimo. Bueno, y usted dirá, ¿y de dónde podemos ver un verso que habla acerca del que el desierto es una bendición? Bueno, nada menos que el Señor Jesús lo mostró en una parábola. Leámoslo ahorita en Lucas 15, verso 4. Entonces dice ahí la escritura de esta manera. ¿Qué hombre de vosotros, vamos a leerlo de esta manera, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Usted dirá, pero esa es la parábola de las 100 ovejas. Sí, acuérdese que él tenía un rebaño de 100. Una, pues dice aquí, se le perdió. En otras versiones dice, se le descarrió. Pero mire dónde colocó las 99. Porque dice que la que encontró, él pues se la llevó a su casa. Se la llevó nada menos que a un lugar donde él la pudiera curar. Pero las 99 dice que se las llevó al desierto. Y expresiones de esta lo único que nos hacen ver es que definitivamente el desierto seguramente no ha de ser tan malo. El desierto ha de tener pues algún tipo de bendición, diría yo. Bueno, claro que sí. Entonces, dice la escritura que mi Dios mismo, seguramente Él siempre ha visto que en el desierto el pueblo se acuerda de Él. Y en el desierto Él puede transformar o convertir o cambiar a un pueblo. ¿Dónde lo mira? Bueno, mire cómo dice el Salmo 136, verso 16. Y dice así la escritura. El Señor hablando dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. O sea que aquí lo que usted puede ver es que definitivamente hay la forma como mi Padre transforma o forma en el desierto o trata la bendición en el desierto es por medio del pastoreo. Y él dice, si mi pueblo sabe que en el desierto, si ellos se dejan pastorear, sabrán que yo lo hago por misericordia, porque mis misericordias por siempre, dice, pero Él nos ama, nos cuida por misericordia. Inclusive, esta característica del Señor como un padre en medio de las aflicciones, en medio de las angustias, la mostró Nehemías cuando él
decía de esta manera en el capítulo 9, verso 19. Mire cómo lo dice, es tan amoroso, cómo lo mire esa expresión cuando él se expresa así del Padre. Dice, tú, hablando del Señor, con todo, por tus muchas misericordias, que ya lo vimos, no los abandonaste en el desierto. Oiga, el desierto no es un castigo. Es que es el problema de algunos que creen que el desierto es un castigo, sino que Él siempre envió. Mira, dice aquí, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y dice el verso que sigue, y enviaste, mire cómo dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste tu maná de su boca y agua, y el agua que salía de la roca, para mitigar su sed. Entonces, cuando yo veo esto, bueno, sigamos leyendo el verso 21. Dice después, le sustentaste 40 años. Uno diría, pero tantos años tenían que haber pasado. No, pero de ninguna cosa tuvieron necesidad, pero aún en esos 40 años de ninguna cosa tuvieron necesidad. Ahora mire qué pasaba, mire, seguramente no solo era el milagro de partir el mar rojo, no solo era el milagro de ver el sustento del maná o de las codornices o la columna de fuego o la columna o la nube durante el día, sino que mire, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y cuando uno lee Deuteronomio, dice que esto es algo impresionante, que sus ropas, o sea, dando a entender que sus vestidos y sus zapatos crecían conforme crecía el individuo. Usted diría, ¿cómo es posible eso? Pues eso, si ellos vieron un milagro como partir el mar rojo, ¿cómo no iban a ver un milagro que pueda un vestido crecer? O sea, que el niño iba creciendo sus vestiduras. No era aquello de que, bueno, el pantalón del hermano mayor va para el hermano menor y si sos mujer vas a usar pantalón. No, ellos no usaban pantalones, usaban solo gabardinas, pero lo que le quiero decir es, milagros hubieron. Ahora, yo quiero aquí entretenerme un poco contigo porque, ¿sabes qué? Hay gente que piensa que el desierto es un castigo, o es más, algunos están convencidos que el desierto que están atravesando es como el pago de su falta de santidad, o su falta de oración, o su falta, o porque hicieron algún pecado. Entonces me está cayendo juicio del cielo. Y yo hoy vengo a decirte que muchas pruebas, y más bien dicho, pero las mayorías, el Padre no las manda en calidad de juicio, Él las manda en calidad de misericordia, por amor, porque Él lo que quiere es transformar, Él quiere provocar en nosotros un sentido que en medio de la prueba, sus brazos, sus alas están alrededor tuyo. Qué lindo esto, la verdad que me emociona muchísimo. Bueno, pero sigamos viendo, porque en Primera Reyes 22:17 dice la escritura de esta manera. Mire cómo dice. Vamos a leerlo y dice así. Aquí está hablando Micaías. Esta historia es muy hermosa. Sucede que se encuentran el rey de Israel y el rey de Judá, que era Josafat. Y el rey de Israel le dice, yo necesito oír palabra. Y dice que encontraron, vamos a leerlo aquí, y dice que él convocó a 400 de sus profetas. Y los 400 hombres dieron solo palabras de bendición a el rey de Israel. Entonces vino Josafat y le dice, ni modo, estos te van a dar esas palabras porque quieren agradarte a ti, pero
dio a entender como que él tenía un discernimiento espiritual. Yo puedo comprender, dice él, que ninguno de estos tiene palabra del Señor. Entonces el otro le dice, ¿y tú tienes algún profeta de veras? Claro que sí. Y mandó a traer a Micaías. Y Micaías realmente vino y solo se presentó al rey y le dice, y él respondió, di a todo Israel, o sea, todo el pueblo de este rey de Israel, esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor me dijo, estos no tienen Señor, cada uno vuelva a su casa en paz. O sea que, en otras palabras, ellos no están listos para guerrear. Esta gente no tiene cabeza, no tiene dirección. Y el rey de Israel se pone para balazos y les dice, ya viste que este solo vino a maldecirme, que yo sé que este es mi pueblo. Y Josafat le dijo, mejor escúchalo, porque yo creo que él tiene razón. Pero aquí hay una enseñanza, porque acuérdense que lo que nosotros vemos que sucedió a los antiguos, para nosotros es un ejemplo, son tipos, son modelo. Y nosotros tenemos que aprender de todo esto, porque mucho pueblo cristiano está en medio del desierto, esparcido como ovejas sin pastor. Y usted dirá, ¿y usted cómo sabe eso? Es muy sencillo, porque aún no tienen señorío. O sea, el tener un Señor, usted puede decir, no, yo tengo a Jesús como Señor y Salvador, no. El creer que uno tiene señorío es aquella persona que dice y busca a su Señor para agradarlo. El señorío, ¿sabe qué provoca? El que yo anhele buscarlo en la intimidad, no porque oiga la prédica de alguien, no, busco en la intimidad la palabra, la oración, la santidad, y busco la familia del Señor, busco congregarme, busco la oportunidad de estar debajo de la cobertura, porque eso es señorío, estar bajo señorío, presentar ofrendas, eso es señorío. Y tú puedes decirme hoy, no, yo soy, usted no se imagina, yo me lleno de la palabra todo el tiempo. Sí, pero es muy probable que tengas mucho conocimiento, pero hay algunos que lo que no tienen tienen conocimiento, pero no tienen señorío. Y se lo voy a demostrar porque pasó con el Señor Jesucristo, con sus discípulos. Cuando estaban en la cena, llamada última cena, pero es la cena del Señor antes que Él fuera presentado, porque con Él todavía vamos a celebrar las cenas en las bodas del Cordero, donde Él va a gozarse otra vez nuevamente a tomar de la cena con nosotros, la cena del Señor. Pero dice aquí que Él vino y les dijo, miren, fíjense que uno de ustedes me va a entregar. Y dice que todos dieron el grito al cielo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo puedes tú decir eso? ¿Será que estás correcto? Y mire qué es lo que respondieron, eso es interesante. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y mire qué sucede. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo, Señor? Mire cómo dice, cada uno les dijo, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y va con cada uno, va con Pedro, soy yo, Señor, va con Juan, y así cada uno de ellos. Pero mire lo que dice el próximo verso. Entonces, respondiendo Jesús, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Ahora, aquí hay que entender Judas, porque nosotros vemos a Judas como el traidor, claro, pero en ese momento sus discípulos, los demás lo miraban como un hermano, lo miraban como alguien que caminó con ellos los 3 años y medio, que comió con ellos durante ese tiempo, alguien que fue testigo de los milagros que el Señor hizo. Y por supuesto que el amor, el aprecio que le tuvieron a Judas
pues era como el de un hermano. Imagínate 3 años de estar conviviendo juntos. Y hay algunos que se acercan al Señor únicamente por su magisterio, por sus enseñanzas. Es que qué enseñanzas tan profundas. Y es lo que sucede también en la iglesia de Cristo actualmente. Hay muchos creen que pueden sentirse, yo le llamaría, como realizados, porque conocen profundidades de la Escritura, porque las han hallado a diferentes maestros. Y sobre todo ahora, pues que el Internet es es un medio para poderlo hacer. Pero el problema es, ¿tienes tú señorío? Porque si algo yo puedo ver es que cuando el Señor venga, Él no va a preguntar qué tanto conocimiento tuviste, sino tuviste señorío, lograste estar en señorío, muy importante. Bueno, pero sigamos viendo la escritura, porque dice después de esta manera que mi padre en todo momento, si algo él quería era mostrarles al pueblo de cómo vivir bajo señorío. Y la forma de cómo tener señorío es, como lo vimos cuando él le dijo, estos son como ovejas sin pastor. Y es que ellos comprendieran la importancia de de tener a un padre como pastor, a un padre espiritual que está en los cielos, pero también un padre espiritual que está en la tierra. Ah, ya dirá usted, aquí nos está tirando. No, yo estoy hablando ahorita de las bendiciones del desierto. Y si algo yo puedo hacer es aquellos que Dios me permita poderlos tomar de la mano para que pasemos juntos ese desierto recibiendo toda bendición de lo alto. Pero mire, por ejemplo, cómo dice el Salmo 23, verso 1 de esta manera. Tan lindo porque es un salmo tan bien, tan conocido y tan hermoso, porque sabe que cuando uno lee el Salmo 23, uno tiene que leer también el Salmo 24. Acuérdese que la separación de capítulos y versos se puso hasta en el año 1500 de Jesucristo. Y esto es, pues, es un montón de tiempo. Antes eran prácticamente pergaminos o rollos continuos. Y el Salmo 24 habla acerca de quién subirá al monte del Señor, quién podrá levantar, alzarse, alzad, puertas vuestras cabezas para recibir al Rey de Gloria. Entonces, está hablando de la esperanza que Dios siempre les dio a ellos que iba a suceder un día, que el Rey de Gloria iba a venir por su iglesia. Y el Salmo 23 es la forma, es, por ejemplo, el proceso en cual ellos pueden alcanzar ese nivel para poder encontrarse con el Rey de Gloria, que es el Salmo 24. Pero leamos el Salmo 23, usted dirá, yo me lo sé de memoria, pues qué bueno que lo podamos compartir juntos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La verdad que hasta en este verso es donde la mayoría quisieran quedarse, que nada nos falte. Pero créalo que aquí cuando habla de nada me falta es que nada espiritual te falte para poder subir el monte santo de el Salmo 24. Pero para poder ser capacitado de subir al monte santo, tienes que aprender a habitar en lugares de delicados pastos, donde puedas descansar, pero también tener aguas de reposo, donde puedas ser pastoreado. Y dice después, donde yo quería detenerme es, mire aquí como dice, ese es el verso 4. Ahí dice 1 y 2, pero es el verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Si algo hace el buen pastor es no solo darte ánimo con el cayado, no solo es rescatarte con la horqueta. El cayado es esa vara larga que tiene una curva en la parte superior, y cuando la oveja, por ejemplo, se iba en algún lugar donde no podía salir, la jalaba del cuello y la lograba alzar de esa manera. O si la oveja se estaba desviando por un camino, con el cayado podía también dirigirla para poder irse en el camino correcto. Pero el problema es que todos nos gusta el cayado, porque nos gusta que nos digan ánimo, adelante, pero muy poco no nos gusta la vara. Y realmente el Señor dice que a quien uno ama, uno disciplina. Y ese debería ser otro tema muy lindo, que se llame de esta manera, ¿verdad? La bendición de la disciplina. Uno dirá, usted sí es sádico, pastor. La bendición del desierto, o la bendición de la disciplina, o la bendición de la vara. Pero realmente el Padre, a quien ama, disciplina, porque lo que quiere es conformar nuestra ser trino, cuerpo, alma y espíritu, conforme a su diseño, a su propósito, para que nosotros podamos saber de que estamos siendo pastoreados. Por supuesto que así es, ¿verdad? Pero hay algunos que sí necesitan vara. ¿Y cuándo puede venir la vara? Entonces, mire, dice, como dice la escritura en 1 Corintios capítulo 10, verso 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, hablando de los muchos que estaban en el desierto. Aquí 1 Corintios 10 habla de ese pueblo que estaba atravesando de Egipto a Canaán, esa travesía. Muchos no se agradó, no lograron encontrar agrado para con el Señor. Y lamentablemente hay algunos que en medio de ese trato de perfeccionamiento, trato por amor, por misericordia, pues no logran cumplir el anhelo del Padre y se quedan pues parados, diría yo, o atrasados, ¿verdad? Y estos son los que el Señor siempre por amor a ellos los trata de alcanzar. Por ejemplo, el verso que leímos acerca de la parábola de las 100 ovejas, dice así: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas y no deja las 99 y va por los montes? Pero mire, cuando aquí menciona, en el otro era la perdida, daba la impresión que si hablamos de un, por ejemplo, de en la cristiandad, es aquel perdido que no tiene a Cristo. Y no, acuérdense que estas ya son ovejas. Son personas que ya pertenecen a un rebaño. O sea que estos son creyentes. Pero hay algún creyente, como dijimos ahí, que no logra alcanzar la estatura que Dios quiere o no logra tener la misma caminata. Entonces dice aquí, estos se descarrían, o sea, se desvían, se pierden del diseño que Dios tiene. Y el Padre, su misericordia es tal que Él viene y dice, mientras que las otras 99 las dejo en el desierto para que siga su proceso de perfeccionamiento, yo busco a este. Y posiblemente algo le está pasando, algo tiene, algo le está sucediendo. Y me lo voy a tener que llevar inclusive a casa para sanarlo y tratarlo. Qué hermoso, porque el trato del Señor es agradable. Y por eso es que nos encontramos, mire cómo dice la escritura en Números 14:33, que esta travesía del desierto de Egipto a Canaán, dice aquí, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. O sea que era necesario ser pastoreados. Pero dice que algunos llevarán rebeldías. Pero él dice, estas rebeldías tienen que ser consumidas en el desierto, hasta que estos cuerpos sean consumidos en el desierto. En el caso de ellos, pues,
fue una generación la que quedó prácticamente en el desierto. Y espiritualmente, como enseñanza para nosotros, nos dice que esa generación de rebeldía en nuestra vida tiene que ser consumida. Si algo quiere el Padre es que todo eso que se revela contra Él, pues nosotros podamos presentarlo en la cruz y entendamos qué son las cosas que no le agradan a mi Padre. Son esas que nos hace rebeldes de no poderlo buscar, de no poderlo agradar, de no poderlo, bueno, llamémosle santificar? Usted dirá, es que sus mensajes son solo de santidad, santidad. Es que, ¿sabes una cosa? Si yo no puedo hablarte de otra cosa, no te voy a venir a hablar de hacer riquezas en la tierra, porque esas perecerán. Yo te tengo que hablar mejor de cómo puedas hacer tu riqueza, cómo puedes hacer tu riqueza celestial, cómo es que tú puedes empezar a hacer ahorita lo que se vuelve eterno. Y esto lo hago yo también por amor. La verdad, yo siento que es el tiempo, estamos a las puertas de algo glorioso para la iglesia. Y lo mejor que podemos hacer ahorita esa iglesia es, Señor, perfecciona, pastoréanos para poder llegar a Canaán y llegar a ser la generación que tú anhelas. Para poder entender esto, para ver el desierto es una bendición, créalo. Ellos fueron movidos de Egipto a Canaán. Y eso era una transformación que era para agradarle. Por supuesto, todo gira alrededor de cómo poder nosotros cambiar. Diga conmigo, cómo ser transformado. Pero repita conmigo, quiero ser transformado para agradar. Y es que pareciera algo religioso. No te estoy hablando de religión. Sabes que en esta semana me reuní con alguien y estábamos platicando y él me dice, es que ustedes los cristianos, todo es religión, religión, religión. Y yo me le quedaba viendo y le decía, pues vieras que yo en lo que menos trato es ponerte una carga que no salga del interior de la persona. Porque si algo nace en el interior y crece como la semilla de Cristo y empieza a crecer en ti, ya no se convierte en una religión, se convierte en un estilo de vida. Y si nuestra naturaleza transformada adquiere pues la naturaleza de Jesucristo, de mi Señor, prácticamente el desierto se va a convertir para ti una oportunidad. Créalo que sí. Por supuesto que sí. Bueno, entonces hay etapas de transformación y tenemos nosotros que entenderlas y cómo poder alcanzarlas y cómo poder llegar a esas etapas de transformación. Entonces, miremos ahorita. Vamos a estudiar cómo es que todas las características, mire, el desierto es tan enriquecido, es más, hay tantas, pero tantas figuras, pero hoy voy a hablar de las más importantes y yo diría que las que son tan importantes, son de prioridad, incidencia en nuestra vida espiritual. Primero es el Mar Rojo. Acuérdense que ellos saliendo de Egipto encontraron un obstáculo gigantesco, inmenso, nada menos que el Mar Rojo, y el faraón con su ejército venía a la espalda. Y ellos dijeron, aquí ya nos quedamos, pero el Señor hizo un milagro que fue partir. Es más, yo he ido a parques temáticos en otros países donde hacen también la similitud, la simulación de cómo es que se parte un mar o un río, ¿verdad? Y debe haber sido un milagro hermosísimo. Pero ¿qué significa el Mar Rojo? Porque es el primer milagro que debería ocurrir en el creyente. Y dice la Escritura de esta manera. Mire así cómo dice la Escritura. Porque no quiero ignoréis, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el Mar Rojo. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en
el mar. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es que el mar rojo es una figura del bautismo en agua. ¿Por qué es tan importante que todos seamos bautizados? Porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Por qué la importancia del bautismo? Porque en él nosotros estamos reflejando, manifestando que en el momento que somos sumergidos, esto es algo muy importante también, la palabra bautismo significa, la palabra griega es baptizo, que es sumergir, no es aspersar agua o no es derramar gotitas en la frente, no, es sumergir, porque al sumergir yo estoy prácticamente diciéndole al mundo, aquí yo dejo sepultado mi naturaleza, mi hombre viejo, y yo salgo en resurrección a una novedad de vida, a un hombre o en un caso una mujer nueva para el Señor, dispuesto a decirle, a entregarme y a caminar y a crecer. Es más, Jesucristo cuando se encontró a Nicodemo, dice que él lo primero que le dijo es, si tú sabes cómo puedo recibir yo la vida eterna, hablando del reino, estaban hablando. Entonces él dijo, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Entonces él dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterme en el vientre de mi mamá? Y le dijo, no, estás equivocado. Cuando tú recibes al Señor, tú naces de nuevo y en ese momento, dice la palabra que utilizó, es tú miras, tú ves el reino. Y después le dijo, pero te es necesario, oiga esto, también nacer del agua y del espíritu para poder, y aquí habla de otra faceta, para poder entrar al reino. Y muchos, y la figura es que ver el reino es como estar en el lugar atrio, en el atrio, pero para entrar al reino es como entrar al lugar santo. Y posteriormente hay que heredar el reino para estar en el lugar santísimo. O sea que todo es una evolución, es una transformación. Entonces la importancia del bautismo es clave. Yo me he encontrado personas que me han dicho, yo cuando me bauticé no lo hice con la convicción con que la veo como lo veo ahora. Y algunos sienten el deseo y se vuelven a bautizar solo por la convicción. Pues es tan importante esto porque para poder atravesar las bendiciones del desierto, lo primero a entender es que es el mar rojo. Bueno, después encontramos que es la nube. Y dice en el Salmo 105, verso 39, dice así. En el Salmo 105, verso 39, usted lee de esta manera. Extendió una nube para cubrirlos y la de fuego, porque ahí es donde usted puede ver la relación de que está hablando de la nube de día y la de fuego para iluminarnos de noche. Pero la importancia de sentirse cubierto. Miren, ¿por qué es tan importante entender la cobertura? Porque él mismo decía, porque él siempre que habla de, por ejemplo, lugares santos, ¿por qué se pone a explicar el Señor de la forma como debe estar cubierto ese lugar? ¿Por qué cuando él habla de que nosotros debemos de sentirnos cubiertos bajo la mano poderosa de Dios? Porque él sabe la importancia de que el pueblo tiene que ser, el pueblo que es pastoreado, tiene que ser cubierto espiritualmente hablando, si es de los cristianos. Yo te animo a que tú te sientas cubierto por una autoridad espiritual. Es que a mí no me llaman, no se trata que si te llaman, se trata que tú mismo encuentres ese vínculo para que tú sepas de que si realmente te sientes cubierto. Alguien que tú sepas que
está velando, está orando, está cuidando, ¿verdad? La cobertura es muy importante en ese sentido. Bueno, pero sigamos viendo. Después tenemos la columna de fuego. Cuando hablamos de la columna de fuego, generalmente hablaba de del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Y hablamos de que en el agua nosotros pues nacimos de nuevo para entrar al reino, pero también con el Espíritu Santo entramos entramos al reino, por decirlo, porque tenemos al Espíritu Santo. Mire cómo lo dijo Lucas 3:16 cuando habló Juan el Bautista de esta manera. Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Pero ¿qué dice? Léalo ahí conmigo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Qué lindo esto. ¿Sabes qué? Algunos podrían decir: no, yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando me fui a un retiro, cuando fui a una actividad. No, y está bien, pero la pregunta es: ¿sigue vivo ese fuego del Espíritu Santo? Ahora usted dirá: mire, yo nunca he recibido la unción del Espíritu Santo. Tampoco necesitas estar en algún lugar específico. Ayuda, por supuesto. Ayuda una dirección de alguien. Pero yo recuerdo que yo cuando recibí la unción del Espíritu Santo, yo tenía una necesidad, yo se la pedía al Señor y oraba. Padre mío, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez estaba en la casa de mi amigo y ahí estaba su mamá, que yo me acuerdo que era líder espiritual, una líder de la iglesia. Y yo vine, le dije de una vez: mire, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya se me quedó viendo y me dijo: bien pides. Y vino y me agarró, estábamos con mi amigo Wayne, se llama Wayne Farrington, y nos llevó a su oficina. Y ahí nos ministró, y cuando yo sentía, estaba hablando lenguas. Yo no, mire, yo no le estaba pidiendo quiero hablar en lenguas. Yo solo quería hablar, solo quería tener la seguridad que tenía el bautismo del Espíritu Santo. Por eso yo te digo, mira, si tú quieres una unción del Espíritu Santo, pídesela. Es que ya la recibí hace como 5 años. No, tiene que ser una continuidad. Y vas a ver lo hermoso que es. Bueno, sigamos entonces con la siguiente. El maná que encontraron ellos. El maná, qué hermoso esta expresión, porque el maná, mire lo que dice, qué significa. Dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y lo vamos a leer con la Biblia del oso. Dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, pero que, dice, más de toda palabra. Repita conmigo, pero repita, por favor. Más de toda palabra que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. Aleluya. Mire, usted ya sabe la historia. Estaban en el desierto, empezaron a tener hambre, empezaron a demandar, a exigir comida. Y el Señor les mandó, pues, dice que cuando el maná empezó cayendo como una hojuela, y cuando su sabor era como con miel y como con otros granos, pero como grano tostado, dice la escritura. Debe haber sido, uno diría ahorita pura granola, tal vez. Pero la expresión de ellos era: ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y eso es lo que significa la palabra maná en el hebreo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, de ahí le quedó pues esta palabra. Tal es el milagro del maná que ellos realmente habían 3 tipos de maná. El maná diario, porque dice que no podían preservarlo más de un día, porque al tercer día se engusanaba. Y
y literal así sucedía. Entonces esos tenían que comer lo necesario. ¿Para qué? Para poder depender del Señor diariamente. Pero el día del viernes, ellos iban a celebrar el sábado, el sabbat, y ahí no tenían que hacer ningún tipo de movimiento. Bueno, estaban tranquilos y no solo en adoración y la aclamación que ellos tenían al Padre. Entonces no podían recoger maná porque el Señor no lo iba a enviar. Entonces el maná que les mandaba el Señor el viernes tenía un preservante. Bueno, era un maná que duraba 2 días. Y el domingo nuevamente ellos recibían maná, ¿verdad? Entonces, mire qué lindo porque les está diciendo que había un tipo de maná, pero había un tercer maná, que es el maná que el Señor le mandó a Moisés a guardar en el arca del pacto. Este era un maná que nunca se engusanó y él estaba eterno. Es más, en algún lugar el arca del pacto dicen que está, y seguro que todavía está ahí, las tablas de la ley, este maná y la vara de Aarón. Muchos miles de años, por supuesto, pero yo creo que mi Padre en su misericordia va a hacer que eso vuelva a aparecer. Pero la pregunta es, ¿tienes tú el maná diario que el Padre te necesite manda? Es necesario que nosotros busquemos diariamente en su palabra el sustento para que nosotros sepamos que nosotros podemos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Qué hermosa esta reflexión, la verdad que qué cosa más hermosa lo que el Señor nos muestra con relación a esto. Y después tenemos la roca. Mire, esta historia es hermosa acerca de la roca porque habla de que posterior a que ellos pasaron el Mar Rojo, antes de demandar comida, pues lo primero que empezaron a sentir fue sed. Y en su clamor, queremos agua, queremos agua. Puros manifestantes, no le voy a decir de qué grupo, pero ahí andaban ahí haciendo las suyas. Pero el Señor mismo les mostró que era el agua, que era la roca. Entonces dice, y todos bebieron, dice 1 Corintios 10:4, la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué hermoso esto. ¿Sabe por qué? Porque lo que está diciendo es que Jesús mismo estaba con ellos. Miren, la roca dice, lo seguía. La nube andaba por delante, ellos se dirigían a donde la nube iba. Y en la noche el fuego les daba confort, calor. O sea que ellos estaban prácticamente cubiertos. Pero lo lindo de esta roca es que les daba, les refrescaba. Y la figura es, posiblemente tú me digas, mire, yo ya me bauticé en agua, ya cumplí esa norma. Mire, yo estoy en una iglesia, yo estoy bajo cobertura, magnífico. Mire, yo ya recibí al Espíritu Santo, yo ya cumplí, o sea que yo ya entré al reino. Vaya, aplausos. Me alegro porque usted ya está, pero requete bien. Ahora la pregunta es, ¿pero usted está avivado? Ah, ¿cómo está insultando? No, yo no le estoy diciendo si es vivo. No, yo creo que está vivo, pero lo que le quiero decir es si tiene un avivamiento en su interior. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el que tiene una fuente de avivamiento? Mire, cuando Jesús hablaba acerca del agua, que era él, se lo dijo a la mujer samaritana cuando llegó junto al pozo de Samaria. Y cuando empezaron a conversar y que ella le habló, que ella era el Mesías, que tanto esperaban, miren lo que dice la palabra, cómo es que él lo refleja de esta manera. Mire qué linda la palabra dice. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dará se convertirá en él.
Mire eso. Se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Sabe cómo sabes tú si realmente sabes que la roca realmente fluye dentro de ti con esa agua de vida eterna dentro de ti como una fuente que está brotando? Ay, ¿cómo sabe? Porque me siento bien lleno del Espíritu Santo, sí, pero el Señor mismo dijo que aquel que está lleno de mí se da a conocer, porque es como la lámpara. Aquella lámpara que tiene su luz no está debajo del almud, debajo de la mesa, sino está sobre la mesa. Es como el verso Isaías 61 que dice, levántate y resplandece, porque ha venido su luz. O sea que si a ti ha venido su luz, a ti ha venido su agua, entonces su gloria nacerá dentro de ti. Entonces, una forma de poder glorificar el nombre de Dios es porque hay dentro de nosotros una fuente eterna de agua. Pero esa fuente se expresa porque cualquiera que está alrededor nuestro se da cuenta de lo que hay alrededor de nosotros. Qué hermoso esta expresión, porque está diciendo, el que me tiene, el que tiene al Hijo, muestra al Hijo. Y nosotros que tenemos al Hijo, tenemos que resplandecer con el Hijo a donde quiera que vayamos. Sobre todo en estos tiempos tan cercanos, tenemos que llevar a los nuestros a la santidad y a acercarse a la casa del Señor, ¿verdad? Bueno, ¿sabes una cosa? Por supuesto, mi Señor viene y yo puedo sentir que su misericordia es por siempre. ¿Por qué todas estas figuras del pueblo de Israel? Y yo quiero hoy que vayas conmigo, que leamos en la escritura acerca de por qué es tan importante aprender de ellos. Y dice la escritura, mire aquí, desde el verso 1 en 1 Corintios 10 dice así. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, eso ya lo leímos. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo, ya lo leímos. Pero de los más de ellos no se agradó de Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Ya lo leímos. Pero mire, ¿para qué sucede todo esto? Todas estas cosas sucedieron, dice aquí, como ejemplos. Mire cómo dice, como ejemplo. Esta palabra, ejemplos, es una palabra griega que es, aquí lo puede ver ustedes, tupos, pero se expresa como tipos, como tipografía, como que si fuera una cuña, ¿verdad? Como que si fuera un sello o una cicatriz, algo que como una marca para que sea una semejanza. Por ejemplo, que hace una tipografía, tipos, pues es una imprenta que hace algo que se ve replicar en los que siguen. Entonces, lo que está diciendo es que todo lo que a ellos les pasó debe quedar como una marca en nosotros de enseñanza, como un sello, como algo que nosotros debemos de saber que la debemos de tener nosotros también. ¿Pero por qué? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y después de dar algunas observaciones, mire cómo dice el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros, y están escritas nuevamente, mire cómo dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. El que piensa estar firme, mire, no caiga. Estamos en los tiempos más hermosos de la historia de la iglesia. Usted dirá, no, pero cualquier tiempo pudo haber sido hermoso. Pero ¿sabe qué pasa? Que no hay como en estos tiempos que en los últimos 20 años de casi 6,000 que ha pasado desde el Edén hasta la fecha, se han coincidido, han conciliado, se han encontrado tantas señales, tantos indicios, tanta instrucción para la iglesia de que algo está por suceder. Y ahora es el tiempo que nosotros nos tenemos que poner a cuenta y decirle, Señor, yo no quiero sentirme muy cómodo creyendo que ya la llegué. No, creo que es el tiempo de decirle, Señor, el que piensa estar firme, yo no quiero caer, ayúdame a consagrarme mejor y a aprender de que si estoy atravesando este desierto, pues pueda pasarlo con una mejor cara. A lo mejor tú estás atravesando un desierto muy conflictivo, a lo mejor una adversidad, a lo mejor la escasez económica o la enfermedad o los problemas en casa. No importa las circunstancias que estés atravesando, creo que es el tiempo que tú veas la oportunidad de que Dios te dice, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo de que veas el desierto como una bendición. Fortalécete en mí y ahora es el tiempo en que puedas tú presentarme tus cargas. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, si tú te sientes cargado por algo, ahora es el tiempo que tú le puedas decir, Señor, me presento ante ti, me presento, Señor, ante ti, oh Dios. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu angustia? ¿Por qué te sientes angustiado? Deja presentarle a Dios esta palabra y seguro que Él te va a atender. ¿Sabes que otra cosa que pasó en el desierto es que ellos recibieron ahí la forma de poder recibir el perdón de sus pecados? Claro que sí. Porque Dios les dijo, bueno, para que ustedes puedan sentirse libres de todo pecado, hay una forma en que lo pueden sentirse libres. Y es echando toda culpa a un cordero y tirar y mandarlo al desierto. Mire cómo dice aquí la escritura. Dice así. En Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Sobre el macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, y lo enviará al desierto. Entonces, a lo mejor tu desierto es porque has caído. Tal vez eres como esta oveja descarriada que estaba bien firme y se alejó. O a lo mejor tú aún no tienes el encuentro con Jesucristo. Y tú crees que ahora Dios te está hablando, aunque has ido a la iglesia. Y es más, hasta has levantado las manos. Pero yo hoy te digo que no porque hayas levantado las manos o hayas confesado un día que eres de Dios, te hace tener un señorío de Jesucristo. No es así. El señorío nace dentro de ti, te hace hacer cambios que rápidamente otros lo miran. Y yo creo que hoy el Señor le está hablando a algunos de los que están aquí. Y el Señor hoy
siento en mi espíritu que quiere hablarte hoy a ti. Si tú eres uno de estos, yo quisiera que hoy le presentaras al Señor tu condición. Si estás atravesando un desierto que ya no aguantas, preséntaselo al Señor. Déjame hoy orar a ti y pedirle a Dios que te bendiga está. Ahí donde estás, repite conmigo con tus palabras. Di conmigo ahí donde estás: Padre mío, Espíritu Santo, reconozco que me he alejado de mi Señor, que el desierto que estoy atravesando no lo soporto. O a lo mejor tú dirás: no me he alejado, estoy cerca de Él, pero aún me siento que no aguanto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, bendice a mi hermano. Y yo te voy a pedir a todos juntos, repitan conmigo esta oración. Repite conmigo ahí donde estás. Dios mío, repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Gracias, Señor. Padre mío, ahora yo voy a orar por ti. Déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a mi hermano y desde ya yo lo declaro libre de todo desierto. Dale la fuerza para que pueda pasar, Señor, esta etapa y sea un proceso de bendición. Y bendícelos, te lo pido. Al que está enfermo, hoy le ordeno a su enfermedad, sé sano por el poder de Dios. Al que esté atravesando escasez, en el nombre de Jesús, hoy le ordeno a tu economía se levanta en el nombre de Jesús. Y aquel que está atravesando problemas en casa, Señor, te pido que tu presencia en él hoy transforme como la roca de Cristo, avive hoy, Señor, y hay una fuente de bendición para que empiece a extender tu paz y tu misericordia y el perdón. Te lo pido. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo los bendigo y sean bendecidos. Y el Señor esté hoy con ustedes. Bendiciones.